Hebreos 10, versos 35 y 36, te habla la palabra de Dios lo siguiente: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. No pierdas, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque nos es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Dios bendiga su palabra. Puede sentarse. Gracias a la adoración. Para el Espíritu Santo poder construir, elaborar y fortalecer la fe en una persona, para que ese crecimiento se dé en tu corazón y en tu interior, uno de los talleres preferidos del Espíritu Santo para que esa fe aumente son las crisis. ¿Oyó bien? Usted puede conocer la Biblia, usted puede orar, usted puede ayunar, usted puede tener una experiencia cara a cara con Dios. Ninguna experiencia altera tu mundo interno como una crisis. Yo puedo orar y permanecer sin alteración en el hombre interior. Yo puedo ayunar y pasar hambre, hacer un sacrificio a Dios y mi pensamiento no ser reestructurado. Inclusive puedo conocer lo que dice la palabra de portada a portada y es probable que pueda citar la palabra. Parte de la fe requiere un proceso de conocimiento, pero ¿qué va a hacer con el aspecto de convicción? Que es lo que permite que se desate el poder de Dios a favor de usted. Vivimos en un tiempo donde hay una crisis horrible de fe. Así que usted no va a cometer ningún error si decide en esta noche determinar en su corazón: aunque nadie crea, yo le voy a creer a Dios. Usted no va a cometer ese error por ninguna parte. Usted va a seguir creyéndole a Dios, no importa lo que la gente al lado suyo crea, lo que las circunstancias te digan, porque Dios es hacedor de milagros. Es bien interesante cuando usted medita en esta escritura, porque el yo ver la respuesta a mi necesidad, el milagro de Dios, inevitablemente me va a conmover. Puede llegar hasta el punto donde es posible que mi confianza en Dios se vea amenazada. Y le voy a explicar por qué. Cuando declara: no pierdas, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque te es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo en la persona. ¿Y qué mejor ejercicio de paciencia si yo puedo comprender lo que Dios está haciendo a través de la crisis? Muchas veces Dios no revela lo que está haciendo con la crisis. Lo que sí te puede revelar es lo que está haciendo dentro de ti por medio de la crisis. Para eso usted tendrá que cambiar el enfoque y la mirada, apartarla de las circunstancias y empezar a mirarse hacia adentro. ¿Por qué va a ser bien importante que usted tome esto en cuenta? Porque cuando el Espíritu Santo va a incrementar la fe de una persona, lo va a llevar a estas dos direcciones que le voy a citar.
Romanos 4, 17 y 18 te habla de estas dos áreas de crecimiento, que son, para incrementar en fe, el ejercicio de fe tiene que comenzar con esta realidad, este tipo de mediación. Tengo que aprender a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y segundo, tener esperanza versus contraesperanza. ¿Oyó bien? Si voy a incrementar en la fe y voy a permitir que el Espíritu Santo me dé ese crecimiento para ver lo que Dios me ha prometido, lo primero que tengo que generar conciencia, el estilo para manejar el conflicto, cómo yo lo voy a internalizar, cómo lo voy a analizar, cómo lo voy a mediar, significa voy a tener que llamar a las cosas que no son como si fuesen, y segundo, creer en esperanza versus contraesperanza. El proceso de llamar las cosas que no son como si fuesen es bien difícil. Y el creer en esperanza contra esperanza es horrible. Así que imagínense, no es sorpresa porque el autor de los Hebreos declara: no pierdas pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Por qué le digo esto? Porque creerle a Dios va a significar una alteración de cómo analizo y veo las cosas. Mire qué ejemplo más clásico, cuando la Biblia te declara: andamos por fe y no por vista. Eso usted lo puede dominar aquí a nivel del intelecto, pero tiene que cambiar tu razonamiento, tiene que cambiar tu corazón, tiene que cambiar tu actitud. Y muchas veces Dios puede utilizar pruebas, crisis, situaciones difíciles de vida para generar dicha alteración. Hay momentos y hay crisis que Dios va a permitir en tu vida donde no existe otra opción. ¿Te crees y le crees a Dios o te mueres sin creerle? El mismo autor de los Hebreos declara: el justo por su fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de aquellos que tenemos fe para preservación del alma. Significa que el proceso de fe primero tiene que experimentar un análisis de la crisis. Significa, como le pasó a Abraham. La Biblia habla mucho de Abraham como padre de la fe, pero si usted ve ese ejercicio de él ser padre de la fe, fue una crisis que él primero tuvo que experimentar. El hombre recibe una promesa de parte de Dios, pero su realidad, su cuerpo, estaba muerto. La matriz de su mujer estaba totalmente obstaculizada. Y dice el autor bíblico que a pesar de esta realidad, su fe no se debilitó. Este es el problema de mucha gente en la iglesia, que cuando tienen la crisis, cuando tienen la circunstancia, ven el problema, pero no toman una resolución de fe ante el problema. Resolución de fe es una decisión en el corazón de que reconozco mi realidad. Mi realidad me ha llevado a entender: separado de Dios nada puedo hacer. Y por lo tanto me voy a encomendar a creerle a aquel que ha declarado: ninguno de los que en mí confían serán avergonzados. Nada más el explicar este proceso y tratar de analizarlo, la confianza se te tiene que retumbar. Es obvio que sientas crisis en tu interior. Es obvio que la crisis comienza aquí adentro. Porque no puede existir una fe ciega, una fe libre de duda,
si primero no pasas por el proceso de pelear contra la duda, liberar la duda a través de una resolución. Vuelvo y lo oriento. Abraham, su cuerpo estaba muerto. Esa es la realidad de Abraham. Dios le declara una promesa: tu hijo, a través de tu simiente serán benditas las naciones. Él tuvo que elegir: ¿le creo a la realidad de mi cuerpo muerto o le creo a la realidad que Dios me ha declarado, que todavía no he visto, pero la sigo saludando, la sigo creyendo, la sigo esperando, porque Dios no puede mentir? Hoy yo no estoy hablando de Abraham, estoy hablando de la crisis que usted está manejando y que el Espíritu Santo le está diciendo: tienes que definirte en esta noche. Así que tu realidad es: andamos por fe y no por vista. Andamos por fe, no por lo que sentimos. Andamos por fe, no porque las circunstancias nos dicen cómo vamos a creer. Y lo que quiero que entiendan esta noche: dos procesos que tienes que estar bien alerta. Llamar las cosas que no son como si fuesen, o creer esperanza contra esperanza. Déjeme darle unos ejemplos. La Biblia dice que Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Imagínense, en la época de Noé, lo que hoy usted y yo conocemos como una lluvia era un rocío que salía de la tierra. Nunca había llovido sobre la tierra. Sin embargo, Dios le declara a Noé: voy a enviar un diluvio. Y dice la Biblia que con temor a Dios, o sea, respeto, preparó un arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Comprenda, nunca sobre la tierra había llovido. Dios le habla a Noé y le dice: prepara una lancha, prepara un bote, prepara un arca. Y este tiempo de preparación fueron casi 100 años. Si usted sabe lo que es gente por 100 años diciéndote: ¿estás loco? ¿No ha entrado en tu cabeza que construir un arca sería mejor en un puerto, no en tierra seca? Tu fe va a ser probada. La gente alrededor tuyo va a tratar de obstaculizar tu fe. Nunca antes Noé había tenido evidencia física tangible de haber visto caer lluvia en los cielos. Pero como Dios le habló, él eligió creerle a Dios antes que a la realidad. Eligió creerle a Dios antes que las circunstancias. Fue bombardeado, fue ridiculizado, lo tenían por loco. Sin embargo, la locura se acabó el día que empezó a llover. El día que empezó a inundarse la tierra, todo el mundo tocaba para tener entrada. Con esto lo que le estoy advirtiendo: tal vez a ti no te ha tocado construir un arca, pero el milagro que tienes que creerle a Dios en esta noche a lo mejor va a ir en contra de toda tu realidad, en contra de todo lo que la gente te puede decir, aún en contra de lo que puedes escuchar. Yo le estoy apostando a que usted le crea a Dios, no importa las circunstancias. Así que Noé literalmente llamó las cosas que no son como si fuesen. Él preparó el arca y ya él vio la lluvia cayendo.
Ya él vio los mares, los lagos, las fuentes abrirse. Lo vio en la imaginación, lo vio en su visión. Y por este creer y por esta acción, Dios se lo contó como justicia. Tiene que estar bien alerta y pendiente, porque no basta con usted decir yo le creo a Dios y sé que Dios puede. Vas a tener que accionar una conducta, una acción, una decisión que pueda ser testimonio para que Dios te justifique. Por eso, tarde o temprano, por más cuerdo que usted parezca, va a tener que dar espacio a la locura de Dios. Por eso usted no comete ningún error cuando usted le va a creer a Dios y entra en esta locura, porque la locura de Dios es más potente que la del mundo. Usted ser selectivo con quien lo comparte. Porque hay gente que aunque tiene el mismo Dios, no tiene la misma fe. Pero de eso más adelante. Por la fe dice la Biblia también que Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué le parece? Usted sabe lo que es salir, encomendarse, enfocarse, dirigirse, reubicarse a donde no sabe. La crisis de confianza que eso puede generar. ¿Cómo eso te puede llevar a retroceder y cavilar en tu corazón? Lo que le estoy orientando en esta noche es, aunque tenga la crisis por dentro, aunque experimente la incomodidad, siga adelante. Dice la Biblia que al él salir sin saber a dónde iba, bien adentro de su corazón, yo no sé a dónde voy, pero el Dios que está en control, Él guiará mis pasos. Él no tenía un mapa, pero tenía el autor de la fe. Y por esa acción le fue contado como justicia. Llamó las cosas que no son como si fuesen. Pero también lo advertí, que si fuerte es el proceso, más abrumador es el creer esperanza contra esperanza. Porque cuando entras en esa dimensión de creer esperanza contra esperanza, es que ya usted lleva en sí sentencia de muerte. Dice la Biblia que una mujer con un flujo de sangre había sufrido mucho de los médicos, gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, sino que antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Cuántos quieren tocar el manto de Jesús? Ahora presta atención, tocar el manto de Jesús no produce cambios. Es más, voy más lejos. Ese día en que la mujer del flujo de sangre tocó el manto de Jesús, había una muchedumbre tocando el manto de Jesús. Y usted pensará y meditará, ¿es que habrá algo en el toque sofisticado que puede mover el poder de Dios? Lo único diferente del toque de la mujer al toque de la muchedumbre fue la transacción que la mujer llevaba
ya resuelta por dentro al momento del toque del manto de Jesús. Yo espero que usted esté entendiendo lo que le estoy diciendo, porque usted no está lejos del milagro de la mujer del azote de sangre. Dice la Biblia cuando declara, porque ella decía, dígalo conmigo, porque ella decía, que es como hablarse adentro. Porque ella decía dentro de sí, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esto era lo que le estaba advirtiendo. Usted tiene que aprender a construir el milagro dentro de usted antes de llevarlo a cabo fuera de usted. Dice la Biblia que enseguida la fuente de sangre se secó. Sintió que su cuerpo estaba sano de aquel azote. Jesús, conociendo que en sí mismo poder había salido de él, se volvió a la multitud declarando, ¿quién ha tocado mis vestidos? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Sus discípulos se molestaron. Le declaran, ¿ves que la multitud te aprieta y te atreves a decir quién me ha tocado? Cuando haga el llamado al altar, no venga a tocar a Jesús, ya venga con su milagro construido en su corazón. Y aquí lo que va a ocurrir es solamente confirmar lo que ya tú esperas aquí adentro. Si no, quédese ahí sentado. Estoy diciendo, mucha gente tocó a Jesús, pero donde únicamente hubo milagro fue la que tocó, y al tocar ya había creído su milagro aquí adentro. Porque decía, si tan solo tocare su manto, seré salva. Esperanza contra esperanza. Sanidad versus azote de sangre. Sanidad versus quiebra económica, lo ha gastado todo. Sanidad, estar en los médicos todo el tiempo y nada mejoraba. La mujer tomó una decisión. Es como dice el gringo, she got tired and sick of being tired and sick. Se cansó de estar cansada. Eso, aunque no sea fe, yo se lo compro en esta noche. Porque vuelvo y lo oriento. Ninguno de los que eligen confiar en el Señor serán avergonzados. Por eso es que Jesús decía, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera al monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga les será hecho. Marcos 11, 22. Por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Usted tiene un monte que le obstaculiza en esta noche? ¿Usted sabía que los montes del problema hablan? ¿Usted sabía que si en esta noche usted no toma una decisión de creerle a Dios, el problema te va a indoctrinar, te va a educar, te va a reestructurar tu mente y tu corazón y te va a declarar y decir cómo le vas a creer y te va a dejar en la laguna de la ambivalencia? Esto fue siempre el adiestramiento de Jesús con los discípulos. ¿Se recuerda cuando hubo la tempestad en la barca, en el mar, mientras ellos estaban en la barca? Jesús estaba dormido. Y si usted recuerda el pasaje, ya los discípulos en la fe de ellos se veían ahogados.
Vieron la tormenta, vieron las olas como azotaba la barca y levantaron a Jesús. Levántate que nos morimos. ¡Qué fe más tóxica! Y no los culpo. Todos nosotros estamos en el mismo lugar. Levantaron a Jesús con una fe tóxica que le declaraba: estamos muertos, estamos fritos si tú no haces algo al respecto. Y lo interesante es que Jesús reprende los mares, reprende el viento, y la primera protesta, la primera confrontación que tiene es: ¿dónde está vuestra fe? Porque no todo el tiempo voy a estar tirado en la canoa y dormido esperando para resolverte. No todo el tiempo voy a utilizar de mi fe para solucionarte. ¿Dónde está vuestra fe? Y quedaron tan maravillados que la Biblia lo que declara es que ellos quedaron espantados. Diga conmigo, espantado. En honor a Halloween. Espantado es un estado de alarma donde la mente y el corazón no sufre cambio. Es un estado de incógnito. Cuando todo lo que Jesús quería era: procesa el milagro, procesa el entendimiento, cambia la actitud, empieza a ver que yo tengo cuidado de ti. Por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Muchas veces lo que hacemos es: voy a creer cuando lo reciba. Entonces se da cuenta por qué hay crisis que Dios va a permitir en tu vida para alterar tu cablería, para cambiar tu mente, para cambiar tu estrategia. Es creer que lo recibirás. No que cuando lo reciba, le creo. Otro milagro de esperanza contra esperanza. Uno de los principales de la sinagoga, esto está en Marcos 5:22, llamado Jairo, luego que vio a Jesús, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ya este padre en crisis vino con una fe construida. Observe bien la escritura. Él sale de la casa a buscar un milagro con una hija agonizante. Está viva. Y segundo, condicionado: pon la mano sobre ella y vivirá. Mientras esto está ocurriendo, aparece el milagro de la mujer del flujo de sangre. O sea que esta situación de Jairo se parece mucho a la de Lázaro. Señor, si hubieras llegado antes, esto no hubiera ocurrido. No se entrampe. Es bueno que usted tenga un milagro construido aquí arriba, pero también sea flexible y, si Dios quiere, hacerle una modificación adicional. Si el Espíritu Santo quiere hacer un upgrade, Dios quiere que le conozcas, no que lo puedas predecir, porque es que es tan amplio. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ahí es que ocurre el milagro. Me imagino se habrá ido 3 horas en esa situación. De pronto, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro?
Él salió de la casa con una hija en agonía. Él salió de la casa con una expectativa de milagro. Pon tu mano sobre ella y vivirá. Todavía la hija vive. Ahora a mitad del partido le cambiaron todas las circunstancias. Inclusive ya le dijeron, quítate de tu proceso de fe, no molestes más. Jesús le tiró un salvavidas al Padre. Al momento que escucha de que la hija está muerta, declara lo siguiente: no tengas miedo, cree solamente. Esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. Cuando Dios tiene que cambiar todas las circunstancias, no puede andar con todo el mundo, con Raimundo y todo el mundo. Hay que trabajar para un nuevo proceso milagroso. Dice la Biblia que se llevó a Pedro, Jacobo y Juan. Y es comprensible que se los llevara porque estos son los hijos del trueno. Usted necesita gente que truene ante la muerte, no gente que capitule. Él no se llevó a todos los discípulos, se llevó a 3 solamente. Pedro, Jacobo y Juan, los más íntimos. Llegó a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y mira lo que ocurre. Y entrando les dijo, ¿por qué ustedes alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Si alguna vez usted ha escuchado, ha visto lo que es una semilla buena, aquí tiene un perfecto ejemplo. Porque lo que está ocurriendo en esa casa es un estado de caos. Ya la situación está decidida y Jesús lo que está buscando es quién de toda esta gente que se interesa por la niña se puede interesar lo suficiente para retar la realidad y arrebatarle un milagro a Dios. Imagínate, está todo el mundo llorando, la niña está muerta, Jesús entra, la niña no está muerta, duerme, dejen el alboroto. Dice la Biblia que toda la gente empezó a burlarse y a reírse de él. Significa que Cristo les dio una oportunidad de comenzar a retar la realidad, cambiar lo que estaban viendo para luego poder dar permiso al aspecto milagroso. Y la gente piensa que no, Dios hace el milagro y se acabó las circunstancias sin lograr un cambio en tu mente y en tu actitud. Qué equivocado estamos. ¿No se da cuenta que problemas, crisis, pérdidas siempre vamos a tener caminando? Siempre van a venir a nuestra vida. ¿Está Dios en el negocio de quitarnos los problemas o de darnos apoderamiento sobre la crisis? Piense y medite lo que le estoy diciendo. Estos son de los momentos donde usted como que no conoce a Jesús, porque dice la Biblia que botó a todo el mundo de la casa. Dios es amor, ahí está. El Dios que es amor barrió con toda la multitud, los echó fuera, porque es en verdad, para un milagro de esta magnitud, se necesita el clima
y el ambiente adecuado. No uno de resistencia, sino de esperanza contra esperanza. Mire el equipo de oración que reclutó Jesús. Los hijos del trueno y a una madre y un padre en desesperación. No hay mejores candidatos para creer lo imposible que unos padres en desesperación. Tomando la mano de la niña, le dijo Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y cuando la presentó al público, en vez de dar gloria a Dios, se espantaron grandemente. Esa gente lo vio todo, pero no creyeron en nada. Y todavía la gente se atreve a decir: ¿dónde está el Dios de los milagros? Cuando lo que deben preguntarte: ¿qué está pasando aquí adentro que todavía tengo el corazón endurecido? Siempre le estamos echando la culpa a Dios. Dios, ¿por qué no contestas? Dios, ¿por qué no respondes? ¿Por qué no he visto? Y la pregunta es: ¿y cómo está tu actitud? ¿Estarás tú creyendo? ¿Es algún pecado usted tener la virtud de la humildad, que se pueda leer y revisar? ¿Estoy yo creyendo a Dios? Por eso en esta noche es probable que tú estés en la situación de llamar las cosas que no son como si fuesen, o tal vez creer en esperanza contra esperanza. La fe no puede ser ciega hasta que primero usted no vea la realidad de la impotencia de sus circunstancias. Cuando usted puede ver: estoy impotente, soy inadecuado, no tengo los recursos, ese vacío es perfecto para entonces enfocar todas las energías. Yo no puedo, pero en Dios haré proezas. Por eso puede ser posible que algunos de nosotros continuamente Dios en su misericordia permita que pasemos por crisis, por conflictos y todo lo que estamos enfocados. Señor, pero ¿por qué el cristiano sufre tanto? Señor, ¿por qué tengo tanta prueba? ¿Por qué tanta situación? No mires hacia afuera, mira qué está ocurriendo y qué Dios quiere cambiar adentro. Mire, si el mismo Jesús, cuando tenía la multitud y tenía los discípulos, les dijo: denle a esta gente de comer. Y los tipos son tan honestos que 3 panes, 5 pececillos, y hay 5,000 puertorros esmayados esperando a que le den algo. No era que ellos producieran, era primero llevarlos. Estamos abrumados, sin ti nada podemos hacer. Lo primero que le voy a preguntar: ¿has llegado ya a ese nivel donde te has dado cuenta, estás en la convicción, sin Él nada puedo hacer? ¿O todavía puedes usar tu mollero, todavía puedes usar tu intelecto, todavía puedes utilizarlo, bueno, como un plan B? ¿O realmente ahora en esta noche está usted listo o lista? Señor, te voy a creer, voy a confiar en ti, no importa las circunstancias, ya las he analizado, ya me he dado cuenta que mi fuerza no puedo. Voy a elegir creer, voy a mirar mis circunstancias, pero voy a mirar también lo que tú me has prometido. Y aquí viene la resolución: voy a elegir creerte, 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 creerte. Con esto cierro. La resolución de creerle a Dios es importante porque los pensamientos de duda van a retornar. El enemigo te va a hablar.
Tu miedo te va a hablar. Con esto lo que quiero que entienda, no hay problema que tengas miedo. Es que el miedo no te controle. Es que cuando el monte del problema y el adversario te hablen de una fe tóxica, tú vuelvas otra vez y hagas la resolución. Yo he determinado, he elegido, me he encomendado a Dios. Dice que los que en Él esperan, Él es escudo a los que en Él esperan. Por eso en esta noche te voy a retar a tú arrebatar tu milagro. Ahí donde estás, empieza a construirlo, a cocinarlo dentro de ti. Puede ser un milagro económico, un milagro a nivel de familia, un milagro a nivel de salud, un milagro a nivel del trabajo, un milagro, como usted lo quiera llamar. Es que en esta noche usted determine, voy a elegir creerle a Dios. Y cuando salga por esa puerta en esta noche y mañana vengan las circunstancias, venga el embate, venga el viento, venga la tormenta, venga el huracán o la situación se ponga de mala a peor, usted siga con la misma convicción, el mismo enfoque. Le doy un secreto antes del llamado. Cuando Dios ve que la persona está enfocando a creer de manera correcta, permite que la situación se agrave un poquito más. Póngase de pie. Oiga otra vez. Escuche e internalícelo. Cuando el Espíritu Santo empieza a detectar que estás enfocando correctamente, Él va a permitir que la situación empeore. Si realmente te ve bastante enfocado y vas dirigido a lo que es la fe que mueve montañas, es probable que te lleve al límite. Porque hay gente que cuando empieza ese proceso de creer, y cuando digo proceso de creer, escuche bien esto. Escuche bien. Cuando la persona está cautivada por el Espíritu Santo y su proceso de fe va en aumento, la persona empieza a especular en su mente, ahora que estoy creyendo, quiero ver que las circunstancias cambien. En ninguna manera. El milagro adentro es que aunque afuera haya caos, aquí empieza a haber serenidad. Si eso está ocurriendo en usted, va por buen camino. Tu bendición y tu milagro viene acercándose. El infierno está temblando. Estás creciendo. No te desenfoques. Con esto lo que le quiero decir, tenías un problema, ahora de momento aparecen 3 complicaciones más. Tienes el agua hasta el cuello. Lo que le estoy diciendo, ese proceso es bien típico, es bien normal. Por eso es que te declaré al principio, aguarda con paciencia. O sea, deja que pase la ola. Porque después de la ola, cuando viene la ola, usted no ve lo que hay detrás. Pero después que pase la ola, ya empiezas a ver la promesa. O yo lo que le estoy diciendo, no es que la recibiste, es que la estás viendo. La tienes que ver primero antes de obtenerla. Y aquí está la locura. La locura es, como hizo Abraham, que estando su cuerpo como muerto, empezó a saludar a su milagro desde lo lejos. Ya veo a mi hijo de camino. Ya veo la simiente, veo toda una generación detrás.
Ya veo mi sanidad, ya me veo sanado, ya me veo el milagro, ya me veo curado, ya me veo en otro trabajo, ya puedo verme ya en provisión, ya veo mi casa estabilizada, ya veo mi familia sanada. Esa visualización es un ingrediente importantísimo en la fe. Que va a haber miedo, que hay lucha, que hay temor, que hay duda. Vuelve el oriento. Yo no tengo ningún problema con esa crisis después que esta crisis no te controle. ¿Quiere que la crisis colapse? Tome decisiones. Tengo miedo, pero le he creído a Dios. Tengo lucha, pero ya está el asunto decidido. Me he encomendado a Dios, no hay vuelta atrás. Óigame, cuando Dios ve esa actitud de una persona, no es sorpresa que usted empiece a experimentar presencia de Dios. No es que la busque, es que viene hacia ti. El clima tenso en tus alrededores ahora es un clima libre. Ahora Dios empieza a hablar por muchas formas porque ahora estás en sintonía. Aún el silencio, hay reposo. Por eso en esta noche, ahí donde usted está, ya haga la determinación. Cuando se abra este altar, ya tú vienes caminando, ya yo tengo mi milagro hecho. Cuando llegues a este altar, ya tú has encomendado, y esto es lo que yo he esperado, esto es lo que yo he creído, esto es lo que yo he visto. En otras palabras, la oración únicamente será un simbolismo del gran milagro que ya ocurrió dentro de usted. Esto va a ser tu ebenecer. Hasta aquí, Dios me ha ayudado. Por eso en esta noche, prepara tu corazón. Arranca esos miedos, cancélalos y derrámalos en este altar. Cancela la opresión de tu adversario. Reenfócate en el Señor nuevamente y no dejes que nadie te distraiga del milagro y el portento que Dios ya tiene preparado para usted. Amén.